todos, mi nombre es Flavia Nestares, bienvenidos al segundo episodio de Clic Ciudadano, el programa para la gente que quiere cambiar el país. Ya tuvimos hace poquito a Jorge Calmet, que ya pueden ver el video completo. Y el día de hoy estamos trayendo un invitado especial, él es José Luis Gargurevich. Y bueno, yo a todos los invitados les digo que se pueden presentar ellos mismos para evitar los títulos y todo eso, para que ellos se sientan, porque este es el programa para los ciudadanos. Entonces, bienvenido José Luis, alias Güero, ¿no? Güero, sí, vamos a llamar Güero hoy día para tener la conversa tranquila. Sí, tal? claro. ¿Cómo te defines? Güero. Gracias, Flavia, por la invitación y a Coalición. Bueno, yo soy José Luis, soy sociólogo. Tuve una entrada profesional primero por el derecho, pero luego huí a tiempo y me dediqué en realidad al Estado, a los asuntos públicos, ¿no? Así que parte de mi vida está sobre todo en el mundo de la sociología, pero sobre todo en el mundo de la educación, ¿no? Además, soy papá, tengo un hijo de 14 años que se llama Nicolás. Así que parte de mi definición también es ser padre, también aparte de ciudadano y de educación. Excelente. Justo quería preguntarte, porque antes de iniciar el programa estábamos conversando, ¿cómo así, digamos, ocurre que tú te apasionas más por el sector educación? ¿Qué pasó en un episodio de tu vida de repente para que decidieras que este era el sector que más necesitabas contribuir? Mire, yo conocí la educación a través de la formación preuniversitaria, ¿no? Yo empecé enseñando en academias preuniversitarias, desde que estaba terminando el colegio e iniciando la universidad, ¿no? Y yo creo que ahí fue un acercamiento bien interesante con los jóvenes, ¿no? Gente muy, además, cercana a mí, el apasionamiento que la gente tenía por lograr una aspiración que era el progreso, ¿no? Que la educación era como un vehículo para el progreso, ¿no? Y luego yo entro a Derecho, pero en realidad entro a Derecho porque yo quería dedicarme a la política, ¿no? Claro. Era lo más parecido a la ciencia política. En ese momento en la Católica no había ciencia política. Y traté de sobrevivir en el derecho lo más que pude. En realidad, mira, es bien interesante porque yo hice más vida universitaria que vida en derecho. Me metí a centro federado, hacía política en la universidad, claro. Hacía teatro, hacía todas las actividades menos seguramente dedicarle todo mi 100% a la carrera, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta que me gustaba quizás más los grupos más grandes, digamos, ¿no? Analizar las cosas del país. Y ahí es donde paso a sociología. Y en sociología entro al mundo de las instituciones, y ahí es donde entro a educación, porque yo empiezo viajando mucho a educación rural, viajando mucho a la Amazonía, ¿no? A través de un proyecto bien interesante, pero lo que más me encantaba a mí era cómo funcionaban las instituciones alrededor de un cambio, claro. ¿No? Entonces era el maestro, los alumnos, el director, los funcionarios, entonces, toda esa mística o también esas corruptelas que se dan, ¿verdad? Esas perversiones me apasionaban siempre, ¿no? O sea, claro. Ver cómo las personas se van organizando y desorganizando, eso me interesaba. Entonces yo veo la educación por ahí, ¿no? Como una posibilidad para ver ese tipo de cambios. Una herramienta, efectivamente. Me queda claro que desde un inicio sentiste la vocación de servicio, el llamado a querer cambiar y hacer las cosas. Y entendía la política así, porque mi acercamiento al mundo de la política era, oye, la política es usar el poder para servir, ¿no? Pero esta gente pues se sirve del poder, ¿no? Y es una cosa que uno lo dice así como un cliché, pero es cierto. O sea, mucha gente encuentra en el poder una satisfacción muy personal de ocupar, de cooptar, cuando la política podría ser el gran vehículo para servir. Y cuando tú haces ese clic, digamos, ¿no? Como el programa, uno se da cuenta que ahí es donde está la posibilidad de que seas un ciudadano con poder real, ¿no? Que te puedas meter a hacer política o a opinar de política o a analizar la política de otra manera, ¿no? Claro, especialmente porque hay muchas personas que creen que una cosa es ser técnico y otra cosa es ser político, cuando en realidad necesitas de ambas dimensiones, digamos, al momento de gestionar, ¿no? Flavia, eso que dices es importantísimo. Mira, cuando yo entré a trabajar joven al Estado como funcionario, yo tenía 29 años, entré al Ministerio de Educación, yo entré a un grupo de gente, recuerdo, eran 80 personas, todas eran mayores que yo. Y yo, claro, yo era como el chibolo ahí, ¿no? Decían, ¿no? Claro. Y claro, a mí me veían como el técnico, ¿no? Y en cambio ahí habían personajes pues que habían pasado larguísimas gestiones, ¿no? Y tú en el día a día te das cuenta que no existe tal cosa, lo que tú acabas de decir, como disociar lo técnico de lo político. Entonces tú usas la técnica, pero para influir en otros. Para convencer, para comunicar, es más. Yo aprendí ahí, por ejemplo, que habían equipos de personas que sabían muy bien su negocio,
pero que tenían 2 minutos con el ministro, el tiempo que tienes con una autoridad, 2, 3 minutos, y tienes que venderle un problema y una solución a la autoridad en esos minutos. Y si no logras hacerlo, no es que no hay voluntad política, no me hacen caso, no, es que tú no has tenido la capacidad política, ¿no? Claro. De colocar un tema. Entonces, eso es un buen llamado, porque los jóvenes que se quieran meter en política tienen que saber que tienen que ser políticos. O sea, que la política es bonita, es apasionante, y es... cuando digo que es política, no quiere decir que no sea técnica, quiere decir que se base en evidencias también, ¿no? Claro. Esas dos dimensiones deberían permearse bien. Totalmente. ¿no? Y justo me estabas comentando que tu primera experiencia en el Estado fue a los 29 años. Sí. Y fue justo en el sector de educación. Sí, yo venía trabajando en la cooperación internacional, sociedad civil, ONGs, digamos, pero cuando yo entro al Estado, 29 años, y entro muy joven para lo que es la edad, digamos, en ese momento, además era el 2011, todos eran mayores que yo. Terminaba el gobierno aprista y todo el personal, por ejemplo, que yo heredaba, era un personal que estaba acostumbrado a hacer las cosas de manera autómata, ¿no? Es más, había mucha gente que estaba acostumbrada a darle parte de su sueldo al jefe. Había unas prácticas que tú te mueres. Tú dices, ¿cómo ha podido trabajar así el Estado todo este tiempo? ¿no? Habían personas que usaban el teclado, Flavia, como librero, como ponían fotos de sus hijos, ¿no? Para que veas que ni siquiera usaban los recursos en ese momento. Entonces, cambiar a una mentalidad más joven, más ágil, menos protocolar, ¿no? Es muy duro. El Estado está acostumbrado a ser muy inflexible, ¿no? Entonces, cuando tú entras a eso, te das cuenta que el Estado puede cambiar, y yo creo que desde ahí el Estado empezó a cambiar generacionalmente. Mucha gente joven entró al Estado, ¿no? A los ministerios de educación, a salud, ¿no? Cosa que ahora, en el escenario precario en el que estamos, se nos han vuelto a ir, ¿no? Exacto, sí. Pero la historia creo que es que en algún momento el Estado es atractivo para la pasión del joven, ¿no? Sí. Entonces, ese es el Estado que hay que volver a construir para que los jóvenes quieran volverse a meter otra vez, ¿no? De hecho, has dicho algo que me ha hecho recordar mi primera experiencia en el Estado, y que a veces uno piensa que de repente las generaciones pasadas lo han entendido de otras formas, pero es casi lo mismo, en el sentido de que uno encuentra un Estado en piloto automático, y cuando uno es joven llega con tantas ideas, tantas ganas de cambiarlo todo, y uno siempre se encuentra con esta frase típica del burócrata promedio que es, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido, claro. O sea, que no hay nada que cambiar, ¿no? Si tú quieres innovar algo, no se puede, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, en mi propia, digamos, idea como joven, ¿no? Hasta qué punto, digamos, hay personas que se acoplan a ese sistema y hay otros que realmente pueden remar contra todo y cambiar algo. Y cuando tú aprendes a domar al Estado y aprendes las reglas, aprendes a contradecir ese status quo, ¿no? Porque lo que yo más hago ahora, por ejemplo, cuando asisto a entidades, es que vienen funcionarios que me dicen, no, eso no se puede hacer. ¿Y por qué? ¿Dónde dice que no se puede hacer? Exacto. Hasta que descubres que él no lo quiere hacer. El tema de la voluntad. Y esa es la diferencia. El poder que tiene ese funcionario lo ha hecho creer que porque él no quiere hacer las cosas distintas, no se puedan hacer de forma distinta. Entonces, cuando tú logras hacer eso, los cambias y ellos dicen, bueno, sí se puede, pero pues tendríamos que pensar bien, analizar, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí, por ejemplo, me gustaría que tú puedas identificar, digamos, cuáles son esas causas, por decirlo así, que están generando esa inmovilidad en el Estado, ¿no? Entiendo que una parte es el personal mismo y cómo está estructurado, pero ¿qué más hay, digamos? A ver, yo lo que creo es, existe, yo soy sociólogo, digamos, y voy a hablar en un lenguaje que también quizás puede ayudar, que es la discrecionalidad de mi puesto, ¿no? Cuando yo tengo un puesto, es mío, ¿verdad? Yo tengo un poder que nadie más tiene, ¿no? Claro. Y eso me otorga a mí, y lo voy a usar, digamos, la atribución de poder decidir sobre la vida de muchas personas. Mira que en un momento del Estado, el personal nombrado del Estado lo fueron expulsando, voy a decir, a las áreas administrativas. Claro. Lo que se llama la Siberia del Estado, ¿no? Una manera de castigar a los que no trabajaban nada, a los nombrados que no sabías qué hacer con ellos, era meterlos a la administración, a la parte logística, ¿no? Y es por eso que en las entidades, la administración, la logística, son quizás los cuerpos que han tenido más dificultad para cambiar, porque son personas que están acostumbrados a manejar así el poder. El poder es, oye, yo tengo 20 expedientes, pero si tú quieres que yo te ayude y tu expediente está acá, tu expediente puede ser el primero, que me estás a mí.
y tú acuérdate de mí cuando yo necesito un favor, ¿no? Y el favor, y el favor, y el favor es la microcorrupción del Estado. Esas son las discrecionalidades pequeñitas que nadie ve, esas son las que nadie persigue en el dominical. Pero esas son las que mantienen al Estado así, manejando la... Cuando tú vienes con una idea nueva y tú transgredes eso, tú eres pues un enemigo. Claro. Y el propio sistema te expulsa, ¿no? Porque eres un agente pues alienígena, ¿no? Que vienes a interrumpir. Entonces hay mucho de eso, para no decir, porque creo que es muy condescendiente decir que esa es la cultura del peruano, que es criollo, que es verdad. Pero esa no es la razón por la que eso sucede solamente en el Estado. En el Estado... creo yo, se da esa lentificación, esa ralentización, porque se juega mal el partido de la política. Entonces, si todos usáramos el poder en una lógica más colaborativa, yo también ganaría algo. Yo tendría un capital que podría poner a disposición del otro y así, ¿no? Entonces, esa fuerza colaborativa la hemos perdido. Y creo que es posible recuperarla, hay que tener, digamos, una lógica de cambio y hay que saber vender políticamente a la autoridad, eso es lo otro. Claro. Si no, tú te quedas como en una capa geológica abajo y la autoridad está por otro lado. La autoridad es quien está diciendo cosas afuera y tú estás en tu computadora en el mundo irreal, ¿no? De hecho, eso es como, digamos, cuando entran los funcionarios de rango medio en direcciones, viceministerios, etcétera, ellos pueden incluso tener también, ¿no?, muchas nuevas ideas para cambiar la gestión, pero también hay un plano, digamos, del personal que no permite a veces ello, ¿no? Y eso es lo que de repente ante el público, ante la ciudadanía no se ve. Entonces siempre está el responsable político, ¿no? La cabeza, quién ha sido, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente logramos que alguna autoridad nueva, ¿no?, un gestor que quiera entrar pueda también lograr cambiar un poco lo que se vive adentro? Mira, nunca voy a decir que esto recién ha comenzado, pero siempre en los intentos que han tenido los gobiernos de patrimonializar el Estado, de cooptar fuerzas, qué sé yo siempre apelo a los que firman los informes técnicos y los informes legales de los ministerios. Claro. Yo digo, ¿dónde está el poder de ellos, de ustedes, ¿no? Yo siempre digo, viene una autoridad y te dice, todo lo que has venido haciendo los últimos 5 años es incorrecto, no se puede hacer, vamos a hacer todo lo contrario. Tú mismo vas a firmar ese informe técnico, ese informe legal, porque él lo dice, que es la monarquía, que eso los reyes han llegado aquí, que te das cuenta. Entonces, tú tienes el poder de decir, con tu informe, de tener el poder que él no tiene. Él tiene el poder de decirlo hacia afuera, tú tienes el poder de convertirlo en un acto administrativo o resolutivo. Tú dices, esto no es posible hacer, gracias, atentamente, yo. Y ese poder te da un capital que yo creo que los técnicos, digamos, o los abogados o los especialistas no utilizan del todo. Yo siempre hago ese llamado. Ustedes son los que manejan la institución. Ustedes son los que preservan la institución. Si al ministro o la ministra nueva se le ocurre una cosa, tú le tienes que decir que no cuando es no. Exacto. Eso no hay cultura tampoco, la cultura es la cultura de la obediencia, sí, ministro. Claro, por el miedo a perder el trabajo, ¿no? No, ni hablar. Te has equivocado de trabajo. En el Estado tú tienes que preservar la institución. Exacto. Esa es la única propiedad, digamos, de la ciudadanía que tenemos que preservar, ¿no? El ministro, el viceministro está de paso, digamos, esa persona se va a ir, ¿no? Me gustaría saber, en tu experiencia tan amplia con, digamos, diferentes sectores, si tú pudieras hacer un ranking del peor ministerio al mejor, por decirlo así, más rescatable en estos tiempos, ¿cuáles serían? Es una pregunta cruel, pero yo supongo que los ministerios más elefantiásicos, digamos, son los que manejan un volumen de recurso humano mayor, o sea, salud y educación manejan quizás el 50% del recurso humano público, ¿no? Y la tarea es muy grande y por lo tanto el poder también es muy grande, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajé en el MINSA en el 2013, era un MINSA, el que está en la avenida Salaberry, ¿no? Además que arquitectónicamente es antiguo, sí, ¿no? También. Yo no sé si Defensa Civil habría aceptado lugares donde yo trabajaba, pero tú lo veías llenos de directores de hospitales, tocando la puerta pidiendo favores, ¿no? Cuando el ministerio se convierte en una cuna de favores, es cuando, creo yo, se convierte en más precario. Eso es lo que le pasa a educación y a salud. Quienes pululan en los pasillos son directores de escuela, o maestros, o enfermeras, obstetrices, que necesitan algo de ahí, ¿no? Claro. Y los funcionarios pues aprovechan ese relacionamiento. No así ministerios más modernos, digamos, como Produce, pues el mismo Economía y Finanzas, que es súper tecnócrata, digamos, ¿no? Que no se debe a nadie en particular, no hay nadie que vaya a buscar en el Ministerio de Hacienda a alguien, ¿te das cuenta? Efectivamente. En todo caso, los que son más grandes, como te digo, o cultura, que se heredó del INC, son los más difíciles de permear, ¿no? Y por lo tanto, cuando entran agentes nuevos o jóvenes, hay más reticencia, más
rechazo de la institución a llevarlos, ¿no? A incorporarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, con estas políticas de modernización del Estado, la propia reforma del servicio civil, entre comillas, digamos, tantas buenas promesas que se plantearon desde hace muchos años, pero que a la larga no se ve reflejado el día de hoy? ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que la meritocracia es el enemigo de esta discrecionalidad de la que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se fortalece la meritocracia docente en educación, salen algunos, digamos, maestros a decir: yo no quiero ser evaluado, yo no quiero que me estén mirando cómo hago mis clases, ¿no? Yo solamente quiero mi compensación y mis bonos, ¿no? Y eso se encuentran aliados políticos en el Congreso, que son los que ahora les dan los ataques, ¿no? Entonces, creo yo que lo que falta es que los buenos maestros, por ejemplo, en este ejemplo, salgan a decirnos: yo sí quiero ser evaluado. Sí, pues. O sea, yo sí quiero ser formado de tal manera que pueda ir mejorando y por lo tanto ir recibiendo mejor, porque eso me revalora frente a la sociedad, ¿no? Entonces, el servicio civil, la modernización del Estado, creo que se han encontrado en un momento en donde no generaron más incentivo en el funcionario. El funcionario dijo: qué bacán, o sea, una entidad más moderna, ¿no? Pero ¿qué voy a ganar yo? Es la típica pregunta. Nada, no voy a ganar nada, porque para el ciudadano yo voy a seguir siendo el burócrata, el lento, el corrupto. Entonces, la valorización de la sociedad es tan negativa para ellos que no ganan nada. Y yo creo que ahí esas reformas no pensaron en esos componentes más simbólicos, comunicacionales. O sea, la comunicación del Estado es clave para decir: oye, somos un Estado nuevo, no queremos corrupción, no queremos ineficiencia. Entonces, creo que la reforma ahí fue incompleta en ese sentido. Hay que recuperarla, pero fue incompleta, y tú te darás cuenta que ahora pues es difícil que siga permeando esas prácticas. Y además, ¿no?, que ya este Congreso está buscando también eliminar la ley del servicio civil, ¿no? Entonces ahí va a haber como que un cambio que... Y el Congreso en general lo que está haciendo es quitar toda aquella posibilidad de evaluación objetiva, de meritocracia, ¿no? Porque necesita más control político. Entonces, si quitas meritocracia para elegir a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDO, si quitas los méritos para elegir a los de la Junta Nacional de Justicia, o sea, si tú empiezas a derruir todo eso, te quedas con control solamente, ¿no? Y como la meritocracia no es bien vista hacia afuera, ¿verdad? Claro. Porque ahora incluso hay un ataque, digamos, cultural frente a los técnicos, a las personas que investigan, ¿no? Esta persecución a las ONGs, o sea, todos los que quieran hacer algo bien, quiere decir que tienen un interés soterrado, ¿no? Entonces, sí creo que es momento en que las reformas del Estado recuperen un sentido más, digamos, simbólico, ¿no? Que para la ciudadanía diga: oye, qué valioso es que quieras meterte en el Estado. A ver si un joven cuando diga: quiero meterme en el Estado, le diga: oye, qué bien, ¿no? Claro. No te va a decir no. Pero yo, por ejemplo, pienso que hay algunas reformas institucionales que por su propio carácter a veces no son tan atractivas o tan digeribles para la ciudadanía, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? De repente habría que hacer las reformas involucrando más a la ciudadanía para que sean, digamos, la propia sociedad civil quienes cuiden de ellas, ¿no? Total. Porque como lo que pasó en el sector educación, cuando han habido múltiples intentos para bajarse la reforma universitaria, en algún momento los universitarios fueron los defensores necesarios, ¿no? Para evitar que se aprueben algunas normas, pero poco a poco se va diluyendo, ¿no? Entonces necesitas como que aliados entre la propia sociedad. Y emoción, ¿no? Porque esta es una como desafección del ciudadano frente a la política. Entonces ya hemos naturalizado todo, estamos anestesiados, porque no sentimos afecto frente a eso. Y como tú dices, eso puede curarse si que yo a nivel local vuelvo a acercar al ciudadano frente al Estado, al municipio, si es que yo me doy cuenta que yo tengo un valor, un rol en eso, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que a nivel de los consejos de coordinación local o participando en el consejo de la municipalidad, qué sé yo, y tú ves que tú logras influir en la autoridad para que cambie una decisión, creo que ahí es donde uno se siente un poquito más ciudadano, ¿no? Sí. Creo que es lo que pasa además, por ejemplo, con las redes, ¿no? Mucha gente que tiene muy buen ánimo de cooperar ciudadanamente y en el Twitter, en el TikTok, intenta hablar algo porque quiere influir en una decisión. Y cuando logras mover eso, tú sientes poder, sientes que puedes hacer algo por fin. Tal cual. Efectivamente. Tal cual. Y es como una caja de resonancia grande, pero ahora, sin tener esa caja de resonancia, tú, joven, tienes que pensar: oye, lo que yo estoy haciendo, ¿cómo podría cambiar una decisión que yo creo incorrecta, ¿no? Entonces, soy un joven universitario, soy docente, ¿cómo uno a los demás? Entonces,
Si logras un cambio es que tú sientes un poder ciudadano real. ¿Y qué le podrías decir, por ejemplo, a toda esta gran cantidad de jóvenes que están migrando fuera del país porque ya está tirando la toalla respecto a lo que estamos viviendo y el próximo futuro? ¿Cómo podemos hacer para atraerlos? ¿O qué finalmente se puede decir para los jóvenes que nos quedamos todavía? O sea, yo lo que creo es que entiendo, digamos, la desazón y el desánimo. Y uno quiere siempre lo mejor, por supuesto, y tiene historias personales que cubrir, pero yo sí creo que hay que todos ser muy conscientes que los lugares que no estamos ocupando los están ocupando ellos, o sea, estos malos políticos, estas malas autoridades. Y entonces, renunciar a tu país cuando más bien lo que tú quieres es tener a los mejores en esos puestos políticos es contradictorio. O sea, lo que uno tiene que saber es que yéndose del país arreglas tu vida, pero no vas a poder contribuir al país si tú quisieras regresar o donde está tu madre, tu padre, tus hijos. Entonces, sí creo que hay que resistir, creo que estos son tiempos en donde los jóvenes podrían tener, digamos, un capital de fuerza mayor. Esa fuerza ya no solo está en las calles, esa fuerza está en las instituciones, Flavia, donde estas personas trabajan, o están en las empresas que cada vez más se pronuncian también con su poder frente al Estado, ¿no? O están en la organización comunal, en la organización vecinal. Entonces, confíen en que ese poder es el poder más real que hay. Y métanse a hacer política, ¿no? Y esa forma de hacer política es desde la vocería, desde el medio de comunicación. No tiene que ser un escaño, no tiene que ser un puesto, pero sí tienes que poder decir, ¿no? Y ese poder puede cambiar la composición, digamos, la geografía de la política ahorita como está, ¿no? No, sí, totalmente. Ahora ya estamos a un año de un proceso electoral, además que es doble, ¿no? Tiene elecciones regionales, municipales y también las generales, ¿no? Congreso, Senado ahora. Claro. Digamos, ¿cuál es tu percepción? ¿No es más optimista, más pesimista? ¿Qué es lo que estás percibiendo? O sea, tengo mis días, ¿no? Pero no creo que ninguna de esas reformas que se han querido hacer del Senado o de los diputados vaya realmente a cambiar por sí misma la configuración de los políticos que ya supieron que al aliarse con las economías ilegales, que al aliarse con los sectores, digamos, que más clientelistas, logran, por supuesto, más votos y más adhesiones. Y se alimentan de la polaridad, además, ¿no? O sea, son políticos que ya aprendieron que polarizando vencen. Entonces, creo yo que la propia estructura de la reforma política no es la que va a cambiar el escenario. Creo que lo que va a cambiar el escenario son los jugadores. Entonces, yo insisto, ¿no? Yo creo que jóvenes y adultos que sean probos, porque tenemos ciudadanos probos, que se metan a hacer política. Claro. No tienen que saber de política, miren los que tenemos ahora, nosotros podemos aprender a hacer política desde la probidad, desde nuestro sentido de justicia, de bien común, ¿no? Si no nos metemos, ellos ya están consolidados, van a hacer más, se van a multiplicar, lo vamos a perder todo, ¿no? Sí. No, como por ahí alguien dice, ¿no? O sea, no va a haber ni siquiera 2031 si no recuperamos en 2026 la estructura del poder del país, ¿no? Y sobre todo el Congreso, ¿eh? Porque ahí es donde tenemos que lograr efectivamente llegar y representar mejor a la gente, ¿no? Me pongo a pensar, si tuvieras la oportunidad, digamos, hipotética, de ser presidente por un día, presidente de la República, ¿qué es lo primero que cambiarías en tus 24 horas como presidente? ¡Wow! O sea, yo lo que creo es, haría un recambio, digamos, de todos los directivos y niveles de decisión de las entidades públicas a nivel regional y local incluso, en el sentido más de buscar a los mejores, ¿no? O sea, promovería un mecanismo para que los que conozcan mejor de esas competencias puedan estar ahí y que pasen por los procesos de evaluación que se necesite. Pero creo que no hay que olvidar que un presidente no puede cambiar, no puede transformar el país sin las instituciones. Claro. Entonces, hay que recuperar las instituciones para las instituciones. Entonces hay que volver a poner a los mejores ahí. Y lo mejor, Flavia, es que los mejores quizás están dentro de la institución, solo que los han puesto a un lado, ¿te das cuenta? Hay muchos sobrevivientes que yo creo que son los próceres de este proceso. Sí. Esos son los que tienen que ser directores generales, jefes de asesoría jurídica, secretarios generales. No tiene que venir gente de mi confianza de fuera, tienen que ser los que están adentro. Claro. ¿No? Y en ese recambio creo que la institucionalidad puede aflorar, digamos, mejor, ¿no? Eso es muy importante porque, digamos, una persona no lo va a poder resolver todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que acá en este país la mayoría
tiende al caudillismo, ¿no? A que tiene que haber un salvador para todo lo que nos está pasando, claro. Y al final, si esto no se rodea de un equipo mínimamente competente y con la suficiente capacidad para hacer viable las políticas que necesitamos en el país, no se logra nada, ¿no? Y en el mundo está pasando que el mesianismo de Trump, de Milei, de estos líderes, solamente hablas de ellos como si fuera el único personaje político. Sí. Entonces, cuando aparece un juez que lo confronta, tú dices, ¿qué pasa? Esto no es democracia. Yo elegí a Trump, no al juez, ¿no? No, es que todos esos son los actores de la democracia. Sí. Entonces, igual en nuestro caso, ¿qué hacemos pensando solamente en quién vamos a elegir presidencialmente? Hay que pensar si esa persona tiene 100 personas que van a venir con él, ¿quiénes son? Y ahí te vas a dar cuenta que, dependiendo qué 100 personas son, si van a poder levantar las instituciones otra vez, ¿no? Sí, totalmente. En la sesión pasada, nuestro invitado nos dijo muy directamente, ¿no? Que la gente tiene que aprender a votar por el partido, no por la persona, ¿no? Porque a veces uno se deja llevar y estamos tratando de alguna forma que ya en estas próximas elecciones aprendamos, ¿no? Totalmente ya hemos tenido un congreso que nos ha demostrado qué partidos han tomado las verdaderas riendas del poder, claro. ¿no? Y entonces sobre eso creo que no hay que retroceder, ¿no? Ya tenemos que ser muy determinantes con las decisiones. Correcto. Y el hecho de ser partidos, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, la lógica de la militancia nunca ha sido algo que nos hayan enseñado a hacer, pero sí el poder representar una idea con un colectivo de profesionales es bien poderoso, ¿no? Porque ahí te empiezas a hacer sentido, ¿no? Creo yo que cuando tú logras entrar a una institución y ser un grupo de personas que tienen una mística, una identidad, ¿no? Logras hacer cambios mucho más fuertes en el Estado que si entra una persona sola e intenta cambiar lo que no se pudo hacer en 10, 15 años. Hace un ratito mencionaste un ejemplo muy interesante, bueno, en Estados Unidos ya está ocurriendo, ¿no? Pero digamos, esta forma de usar la democracia de una manera muy selectiva, ¿no? O sea, de empezar a ya cuestionar que si un juez detiene una decisión, digamos, del Ejecutivo, pese a que todo forma parte de un sistema que siempre ha funcionado de esta manera, pero esto está calando en la gente, ¿no? Sí, entonces, y también en nuestro país, que también la gente ya no está creyendo en la democracia como un método efectivo para, digamos, tomar decisiones en el país. Y ahí, Flavia, ¿sabes qué? Ahí volvemos al mundo de la educación, ¿no? El poder político de la educación es hacer formación ciudadana para entender qué es la democracia, qué es la separación de poderes, qué es una república de iguales, qué es diversidad, ¿no? Entonces, cuando yo en la escuela o en el proceso educativo en el que estoy, yo aprendo el valor que tiene la democracia, es que la educación se convierte en un agente político, ¿no? Claro. Gracias a la educación es que yo entiendo cómo hacer política. Entonces, si yo creo, como piensan nuestros congresistas, que el Congreso es el único poder que emana del pueblo, porque son los únicos que se votan directamente, pues olvida que el sistema democrático se compone de múltiples fuerzas que lo equilibran, ¿no? Cuando una fuerza es sobrepoderosa, pues olvidamos a todas las demás y las demás se precarizan, ¿no? Entonces, sí creo que la educación ahí tiene ese valor. La universidad como espacio político ha perdido ese valor. Antes la universidad, Flavia, era el espacio donde yo hacía política, donde yo salía a las calles. Cuando hemos logrado derrotar las dictaduras en este país ha sido gracias a los agentes universitarios, a los docentes, ¿no? Al poder que tienen los maestros, las familias, las comunidades alrededor de la escuela. Todo eso se ha perdido. Porque creo que se ha manchado la lógica de cuestionar la autoridad como si fuera algo negativo, ¿no? Como si fuera algo que hacen las personas revoltosas y qué sé yo, ¿no? Se mancha con estos aspectos ideológicos. Bueno, nuestras ideologías de la democracia son las que tenemos que recuperar, ¿no? Esa ideología es la que tenemos que recuperar, porque no estamos todos de acuerdo en qué es democracia. Entonces uno se llena la boca diciendo democracia, pero en realidad no piensa todos igual, la entienden en los mismos términos. Entonces tenemos que volver a rehacer eso. ¿Dónde? En la escuela, en la universidad, en el instituto, en la plaza. Tenemos que volver a encontrar ese concepto juntos. Claro. ¿no? O puede ser que también evolucione también, ¿no? Porque ahora ya no son las plazas, sino es el TikTok. Sí, y esas son las plazas quizás, ¿no? Sí, las nuevas las nuevas plazas son espacios donde nos encontramos virtual o realmente, donde sea, ¿no? Pero sí creo que ahí es donde los ciudadanos tienen que entender que ahí es donde nos educamos para ser ciudadanos. Y no estamos haciendo ese ejercicio y estamos dejando que la política sea de los políticos, de sus rollos, sus conflictos, él se peleó con el otro y creemos que eso es política.
Claro. ¿no? La política es nosotros y ellos, digamos, Sí. ¿no? Cómo nuestras ideas se ven representadas ahí. Ese canal es la política, eso es lo que hay que recuperar. Totalmente. Bueno, yo quiero agradecerte por haber Gracias, venido aquí Flavia, y sí. tener una conversa muy chévere, porque de verdad que, bueno, estamos nosotros empezando un programa, pero lo que queremos es que diferentes, digamos, ciudadanos que vienen de ámbitos completamente, la próxima semana vamos a tener un artista y así sucesivamente, Excelente. todos tienen algo que decir lo que está pasando en nuestro país y finalmente eso es hacer política, ¿no? Tener una opinión, incidir de alguna manera con nuestras profesiones y, bueno, especialmente lo que tú nos has contado hoy día, para mí tiene mucho impacto en los jóvenes, que como te digo yo, de primera persona he sido también alguien que ha trabajado en el Estado y he encontrado esa decepción cara a cara, ¿no? Correcto. Y a veces uno se pregunta si realmente vale la pena tanto esfuerzo, sacrificio, porque te sientes sola, ¿no? Vale la pena. Pero, o sea, lo que hay que convencernos es que vale la pena. y sin al duda. final uno llega a esa conclusión de que no se puede, digamos, sacrificar aquello que te nace a ti, que en este caso es las ganas de cambiar al país, ¿no? A pesar de que encuentres el monstruo que no quiere mover absolutamente nada, pero sí es necesario. Y qué bueno saber que alguien como tú, que a pesar de todas las luchas que habrás vivido, también sigues pensando de esa manera. Y hay que tomarlo, ¿sabes qué? Incluso, yo siempre digo, ¿no? Con emoción, con buen humor, con resiliencia, con resistencia a la frustración. Totalmente. Porque así es como se dan las transformaciones. Exacto. Y eso es lo que más tiene la juventud, eso es lo que hay que preservar, digamos. Espacios como los que ustedes están haciendo aquí en Clic Ciudadano son espacios de política, son espacios educativos. O sea, imagínate el poder que tiene la educación y la política en un espacio así. Me gustaría formidable. que te dirijas aquí a la cámara para el ciudadano Muy y bien. puedas dirigirte especialmente a ese joven que está resistiendo ahorita, trabajando en el Estado, tratando de hacer un buen trabajo, pero ya sabes en qué condiciones de gobierno estamos, para ver si de repente todavía tiene esperanza de mantener y querer hacer algún cambio. Bueno, muy bien. A ver, recuperemos la emoción, ¿no? Recuperemos la emoción. La transformación del país depende de que nosotros queramos ocupar esos lugares que hoy ocupan estos personajes políticos que lo vienen destruyendo. Entonces, si recuperamos la emoción, si recuperamos creer fundamentalmente en que podemos hacer ese cambio local, regional, nacional, territorial, creo que ese es el momento. Y de todos los momentos de la historia republicana, creo que ese es el momento en donde los jóvenes pueden hacer realmente la diferencia y que así sea. Muchas gracias, Güero, Vale, por haber estado aquí. ustedes. Y a todos los que han visto este episodio, saben que lo pueden compartir, especialmente con los jóvenes que se están sintiendo todavía dudosos de seguir o no en el Estado. Ya saben que toda lucha sí vale la pena al final. Y bueno, esperemos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio número 3. Hasta luego.